Pues la vida puede ser un zoológico de cristal, por lo salvaje y por lo transparente que ese salvajismo se puede asomar. Algo así llevó a Tennessee Williams a ponerle como título a su primera obra de teatro que se está presentando justamente en estos días, el Teatro Helénico, y traje a dos de los actores que están justamente estelarizando. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto. Muchas gracias. Y les pregunto cómo fueron a dar a este zoológico de cristal. Pues yo llegué ahí porque estábamos haciendo La Gaviota y Blanca Guerra y yo estuvimos platicando. ¿La gaviota cuál gaviota? La Gaviota de Chekhov. Ay, gracias que me aclares. Es que ya sabes que la gaviota está... Hay varias, pues. Sí. Estábamos haciendo La Gaviota de Chekhov en el Foro Shakespeare y nos estaba dirigiendo Diego del Río y platicando en el camerino, Blanca y yo estábamos comentando las obras que nos encantaría hacer y ella me platicó del Zoológico de Cristal, una obra que yo más o menos toqué en la escuela y nos emocionamos. Entonces ella se encarriló y consiguió los derechos y habló con Oscar Uriel, se metió de productor y le llamaron a Diego para que la dirigiera. Y pues ya cuando ya estaba todo armado me llamaron para que hiciera el personaje de Laura. Paso por el camerino, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú, Mariano, cómo estuvo? Mi situación es totalmente diferente. Es decir, el camerino tuyo era el de varones, ¿no? No, yo no estaba en esta apuesta, yo no hice La Gaviota, solamente la vi como espectador. Soy amigo de Adriana, de Diego también, he trabajado con él en 2 obras, en otros 2 proyectos. Y pues me habló Diego para invitarme a hacer el personaje de Jim, que es de alguna manera el pretendiente, y digo de alguna manera porque bueno, ahora que entremos, él no sabe que va a jugar ese rol realmente. Es un título curioso, ¿no? O sea, es que a veces la casa parece un zoológico. Sí. Y muchas veces no es un zoológico cerrado y privado, sino se vuelve público. Sí. El título es muy sugerente, pero esa es mi interpretación. ¿Por qué le puso Tennessee Williams? Es tal cual porque al ser un texto autobiográfico, él está hablando de su hermana Rose. En la obra se llama Laura, y no es exactamente su hermana, pero su hermana Rose jugaba con piececitas, con piezas de cristal, como esas que decoran. Y las... Como la de la vitrina de la abuelita. Exacto. Y las limpiaba y jugaba con ellas. Y Laura es lo que hace todo el tiempo, escuchar discos viejos de su papá y jugar con sus figuritas de cristal. Tú eres Laura. Yo soy Laura. Laura tiene una suerte de pequeña discapacidad. Sí. Y también sufrió de plurosis cuando era más joven. Se te ¿De los pulmones? inflama la pleura. La pleura. La bolsita de los pulmones. Y la trama es que los papás, la mamá en particular, el le papá se busca. fue, abandonó la familia y la mamá ahora quiere que Tom se haga cargo de la casa. Tom es el hermano mayor. El menor. El menor. Pero Laura está tan en una burbuja que parece menor y no hace, le miente a su mamá, la mamá le intenta empujar a partir del amor a los dos, pero por ejemplo Tom quiere ser escritor y sufre muchísimo trabajando en un almacén de zapatos y teniendo que cumplir los sueños de la mamá o teniendo que ayudar en la casa cuando él quisiera poder volar. Y Tom Tennessee Williams. Tom es Tennessee Tom Williams. Winfield, Williams, sí. Exactamente. O sea, Tennessee Williams se Es llamaba autobiográfica, Thomas. es su primera pieza de teatro Sí. y cabe que se apegue a su propia existencia. Sí. En muy buena Él parte. trabajaba en un almacén de zapatos y también en el almacén en donde trabajaba había un Stanley Kowalski, que después lo vemos en el tranvía llamado Deseo. Tú eres el pretendiente de Laura. Sí, que realmente soy el amigo, o sea, soy amigo de Tom, de Tennessee, en este caso, o sea, llevándolo a la vida real. Y mi crush de prepa. Y aparte, porque nos conocimos, tanto ella... Esto es en la obra de teatro. Claro. Sí. En la prepa no se conocieron. No, todo esto hablando en nivel ficción. Nos conocimos realmente nosotros en la preparatoria, tanto Tom, Laura y yo. Laura y yo compartíamos clases, somos un par de años más grandes que Tom, pero Tom y yo trabajamos en el almacén y un día él decide invitarme
a casa porque la madre le está diciendo, oye, consígueme un pretendiente para Laura, no puede ser que una niña de Hay su que edad". sacarla. Pues sí, ya ¿Qué que no... tiene Laura en realidad ahí en la obra? 24 años. Pero para ese momento, o sea, en los 1929, 1930. es 37 en el momento donde se 1937. narra, ¿no? Pero Ahora, no deja de ser un entorno duro, áspero, por la crisis económica, ¿no? Económica, claro. 37 Sí. todavía es muy complicada la vida en Estados Unidos. ¿Ese contexto externo se mete al zoológico de Cristal? ¿Se mete a la casa? Sí. La Pues sí. pobreza, Sí. falta de La recursos. presión, que no alcanza el dinero. o sea, la disyuntiva entre hacer lo que quieres hacer y hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no? En el caso de Tom principalmente es mantengo a mi familia, hago lo que me toca, tomo el papel de mi papá porque él nos dejó, o las dejo o me pongo a hacer lo que yo quiero realmente. Esta es la disyuntiva del personaje. Y la mamá es un personaje interesante. Es decir, la mamá es alguien que pudo haber tenido un mejor futuro. Claro, Se extraña, tenía todas las como Scarlett O'Hara, ¿no? Sí, sí, lo que iba para el allá. tranvía que no le pasó a ella. Y vive en el pasado totalmente. Sí, Y justo no quiere habla que le pase algo así a de Laura. los esposos que pudo haber tenido, todos los pretendientes que tenía, que fueron dueños de grandes compañías. De plantaciones, De porque plantaciones. aparte los estados, esto pasa en Mississippi, en San Luis, Missouri, y justamente los estados del sur, pues tenían, pues la economía se basaba en buena parte en las plantaciones, ¿no? Y nos conecta con familias hoy, ¿no? Con todas. El padre ausente. También. Decías tú, el muchacho que trabaja en una zapatería tratando de llenarle los zapatos al papá que se fue. Sí. La idea del padre ausente, no hay un actor, nadie No. representa al papá. No, ¿Y es una, cómo le hacen es una ustedes? foto en nuestra cuarta Se habla pared. de él. ¿Cómo se actúa? Esto ya me meto más en técnica actoral de ustedes. ¿Cómo traes a escena a un personaje que no existe? ¿Cómo ensayas con el personaje que no existe? ¿Cómo le das vida? Déjenme irme a corte y hablamos de esto, Ok. porque Sí. es una obra de teatro alrededor de un personaje que no está. Sí. Vamos a corte y volvemos. No se vayas. ¿Qué le pareció Flor Amargo? Hay flores amargo, pero que se pueden sobrevivir a sí mismas gracias al teatro. Es teatral, como lo que estábamos mencionando hace un momento. ¿Cómo el teatro te hace ver en un ángulo distinto lo que puede ser terrible, ¿no? Durísimo. Sí. Y con mucha comicidad también. Y con humor, claro. Por ejemplo, en la obra, las primeras, bueno, ahorita van cambiando las funciones, pero la gente se ríe muchísimo. Sí. A pesar de que es una obra muy profunda, es muy chistosa y es padrísimo, porque así es como uno puede llegar, uno puede conectar mucho mejor el mensaje que quiere decir con el Ana, decías hace público. un momento que esta obra, que pues, digamos, tendrá ahorita ya 80 y 70, tantos 80, años, sí. ¿no? Los 40. Es actual. Totalmente. ¿Por qué Tennessee Williams le hablaría a un joven como Mariano o a alguien como tú? Yo creo que sobre todo a los jóvenes les habla porque es tan personal que está hablando, o sea, él está hablando de sí mismo y cómo se fue de su casa. Y el trabajo y las agallas que toman elegirse a uno mismo y decidir ir por lo que te apasiona en vez de seguir un sistema. Y creo que muchos jóvenes nos podemos identificar con eso. Y sobre todo, o sea, dejando a un lado la familia, ¿no? De cierta manera, porque la decisión aquí complicada no es que estés haciendo algo que tienes que hacer porque te lo dejaron, o sea, porque hay una cuestión militar, ¿me entiendes? O algo que como de deber, porque no, aquí el problema es el bienestar de la familia. Entonces eso es complicado y es algo muy actual, sobre todo en un país, sobre todo en países como el nuestro, en donde también desafortunadamente hay muchas personas que están entre voy a hacer y me voy a dedicar a lo que puedo, o ni siquiera existe ese, o sea, ni siquiera me puedo plantear eso, porque me tengo que salir a ver qué hago para comer yo o para ayudar en mi casa. No hay manera, ya lo hicieron ustedes en el bloque anterior, lo voy a hacer yo, que pienses en Tennessee Williams y no pienses en un tranvía llamado Deseo, ¿no? O sea, sí es una obra justamente alrededor de el deseo del otro versus tu propio deseo. O sea, siempre hay una pugna
Y es probable que sea en la juventud donde o aprendes a divorciarte del deseo de tus padres, del deseo de la sociedad y a reconocer tu propio deseo, o de plano te subes al tranvía de alguien más. Sí. No les pido que me cuenten el final, sería un poco ingrato y vale la pena irla a ver. Sí. Pero sí del deseo de la madre versus el deseo de Laura, o del deseo de la madre versus el deseo de Tom. ¿Cómo juega esa dinámica en la obra? El deseo de la madre viene del amor, lo cual complejiza todo mucho más. Pero no es una tirana. No, para No, nada. pero está limitando, pero es la antagonista, está limitando a Tom de seguir sus sueños. Y con el amor lo hace mucho más difícil. Por eso también creo que todos nos podemos... Lo hago porque Claro, te quiero porque y tú eres un ingrato. Y porque creo que es lo mejor para ti. No, Ahí lo he oído en no algún lugar. escribas. Sí. Y tú no escribas, estás ponte a viendo. trabajar Tú no y trae tienes, dinero. sí. Sí, pero es súper chistosa. No, y no seas egoísta, ¿no? No te pongas a pensar solamente en ti. O sea, por favor, no, o sea, ve las condiciones en las que vivimos, tu hermana y yo, no tenemos a tu padre, pero al mismo tiempo te pones del otro lado y pues la egoísta es la madre. Porque Claro. Y explorando al personaje Y así es es la vida, narcisista, es muy narcisista. Hace A ver, como 80 años y dejaste ahorita. duda. A ver, tú dices, la madre, Blanca Guerra, Así es. hace el papel del antagonista. ¿Qué el antagonista no es el padre ausente? O sea, ese no es el antagonista por excelencia. Para regresar a esa ausencia. ¿No sería el catalizador? A ver, Sí. a ver, explícanos, Porque danos un poco. Gracias a que el papá se fue, ahora Tom tiene que hacerse responsable por su familia. O igual la catalizadora es Laura, porque tienen que ayudarle a Laura a salir bien de la casa, casada, y que ya no sea un problema para la mamá. No sé. Mira, no sé quién como sería. yendo como un poquito a la definición de protagonista y antagonista, el protagonista es el que sufre primero y el antagonista es el que sufre en contra. Entonces, hablando en términos de la obra y del momento actual en donde se está narrando, yo creo que tendría que ser como entre Laura y Tom y la madre por el otro lado. Y somos por el los otro lado. que, Tom y Laura son los que tienen el arco más pronunciado. O sea, sobre pronunciado quiere decir cambio. la distancia más grande o la distancia más corta. De cómo empiezan a cómo terminan, Ya. hay Una evolución, una gran transformación evolución. Ajá, se más transforman. evidente. Ahora, les decía hace un momento, la idea del padre ausente es muy próxima a la experiencia de muchas familias en Sí. nuestro país hoy. Actualmente, claro. O sea, por la migración, por la violencia, por la descomposición familiar. Y todo el mundo está actuando siempre en función de esa figura que no está. Y yo les preguntaba, en teatro, ¿cómo ocurre? ¿Cómo construyes una conversación con alguien que no está? ¿Te lo imaginas? ¿Le pones nombre? ¿Le pones apellido? ¿Te imaginas que es un actor? ¿Ves a Manolo Fábregas? Pues tal cual no sé no cómo es hace. como que haya una escena y que él no esté. Solo sabemos que gracias a que él se fue, ahora tenemos estos problemas. Si él se hubiera quedado, él trabajaría por todos ustedes. Sí. Pues es la idea, ¿no? Sí, Ya es un caso o por lo menos hipotético. es lo que plantea la mamá. Ajá. Sobre todo en esa época. Pero se habla de un quinto personaje, o sea, Tom Tennessee hace dos personajes, digamos. Un narrador y él mismo. O sea, es como, incluso hay dos tiempos. Es como él lo cuenta. Él te está hablando en tiempo. desde el futuro. Y lo que vivió. Y es una memoria, porque todo tiene que ver a partir de cómo lo vivió él. Entonces es todavía más subjetivo de lo que el arte Sí. normalmente No es tal cual realismo norteamericano, porque las cosas que suceden están saliendo de cómo te lo está narrando Tom. Un personaje particular. Entonces En particular, habla del Jim. quinto personaje que es el padre. Y dice, y este quinto personaje, recuerden que cuando vean una fotografía, ese es nuestro padre. Eso lo podemos contar porque digo, es el Sí, es el principio. principio. Y que lo último que supimos de él fue una carta que nos envió con dos palabras, hola y adiós. No traía remitente. Entonces, o sea, realmente no hay una relación directa con el padre. Se habla, uy, tu padre, me enamoré de él porque era un encantador, pero no tenía nada Y más. ella lamenta que tuvo mejores pretendientes. Sí, Sí. pero el Ahí padre están tuvo los la otros fuerza de salirse y de divorciarse de algo que en ese momento él dijo, pues esta no es la vida que yo quiero realmente. Digo, esto nos lo imaginamos. Sí. Y él se fue. Él se fue. Y está en la luna. ¿No? Y eso es lo que pues, está en esa encrucijada. Pues se Tom, antoja ese- mucho, la verdad, ir a ver Zoológico de Cristal. Entiendo que nos van a regalar boletos. Así es. Sí. 5 pases Doble. dobles Sí. a las primeras personas que nos contacten por redes sociales
Ahí están las direcciones, tanto de Twitter como de Facebook. Y no sé en cuánto les agradezco. Ahora, díganme cómo están los horarios, dónde está el Teatro Helénico. En fin. El Teatro Helénico está en Revolución 1500, por Altavista más o menos. San Ángel. Y estamos jueves, viernes, sábado y domingo, doble función los sábados y los domingos. Y cualquier cosa ahí en las redes sociales del Helénico, en la página del Helénico. Sé que jueves y viernes estamos a las 8:30. ¿Todo público? Mi bebé de 6 meses no puede ir. A partir de 10 años está como clasificada la obra como de 10 años en adelante. Sí, es muy tierna, chistosa, profunda. Tiene de todo. También da mucho tema para la cena después. Sí. Cada persona la toca de una manera diferente. ¿Y a dónde voy a cenar después? Pues por ahí, Avenida de la Paz. En Avenida de la Paz hay muchísimos restaurantes. Pensé que iba a anunciar un restaurante, ya le iba a decir. No tenemos, no. Bueno, y también además, en Revolución enfrente hay parte muchos. del atributo de esta obra es que ustedes dos participan. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Ricardo. Sí, es un lujo Gracias siempre por el espacio. escuchar el tipo de teatro que se está haciendo en este país, que es de primera, y los actores que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Bueno, pues regresamos con Flor Amargo y después a dormir. Ya es tarde, ¿no? ¿Qué le parece?